No es posible que usted solo hable con personas que vienen bien vestidas. No es posible que usted solo participe cuando le van a dar las primeras sillas. No es posible que usted asista solo cuando usted va a tener una función de privilegio. Eso es orgullo. El orgullo es un cáncer. Y hemos visto a personas, cristianos maduros. Esto no es para cristianos inmaduros. Pedro era un varón maduro, pero se apoderó de su propio conocimiento. Tome su Biblia y vaya conmigo a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Vamos a leer el versículo 8. El día de hoy quiero iniciar una breve serie, una miniserie sobre un tema que Dios ha puesto en mi corazón para esta iglesia. Y queridos hermanos, siento esto tan fuerte y siento que esto es algo tan importante que Dios desea para nosotros en este año, al buscar nuestra vida arraigada y fundamentada en Él. Y es algo que Dios ha puesto en mi vida, es algo con el que Dios está trabajando en mí también. Entonces este mensaje no es solo para usted, este mensaje también es para mí. Y Dios me ha dado una carga profunda para todos ustedes en cuanto a este tema. Un tema extremadamente importante. Mire lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Bueno, antes de leer el 8, empecemos en el versículo 6, porque quiero que lo vea en contexto. Dice el versículo 6, Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, es decir, con sacrificios? Versículo 7. ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Dejaré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Es decir, ¿qué es lo que Dios desea de mí? ¿Qué es el precio o cuál es el precio que Dios quiere pagar o que yo pague? ¿Cuál es el precio que Dios quiere que yo pague para estar bien con Él? Que de mi hijo, mi primogénito, miles de sacrificios. ¿Qué es lo que Dios requiere de mí? Esta es una pregunta que todos nos debemos de hacer. ¿Qué desea Dios de mí? ¿Qué desea Dios de mi vida? ¿Cómo desea Dios que yo viva? ¿Qué quiere Dios de mí? Mire el versículo 8. Aquí está la respuesta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Esa es la gran pregunta. ¿Qué requiere de ti el Señor? 3 cosas. Solamente, número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, caminar humildemente con tu Dios. Usted dice, Pastor Natán, ¿en qué se resume todo lo que Dios quiere para mí como cristiano? Quiere que haga todos los ritos religiosos. ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Quiere Dios que haga esto, aquello? Yo le puedo decir, en resumen, claro, cada una de estas cosas tiene implicaciones amplias, pero en resumen, lo que Dios espera de Natán Alfaro, lo que Dios espera de usted, lo que Dios espera de su esposo, de su esposa, de sus hijos, lo que Dios espera es
que hagamos justicia, que amemos misericordia y que caminemos humildemente con Dios. Y hoy quiero tomar unos minutos para hablar sobre este asunto de caminar humildemente con el Señor. Quiero hablar del orgullo. Y yo sé que cuando mencioné que voy a hablar del orgullo, algunos de ustedes inmediatamente en su mente dijo: gracias a Dios que el mensaje no es para mí, porque yo no tengo problema con el orgullo. Y si usted pensó eso, eso es orgullo. Y lo que sucede es esto, que muchas veces abrimos puertas al enemigo en esta área del orgullo. El orgullo es algo con el que todos nosotros luchamos. El que dice: no, yo no lucho con el orgullo porque soy la persona más humilde y me han dado muchos premios por ser el más humilde. Usted está orgulloso de su humildad. Es algo con que todos lidiamos. Y es especialmente peligroso, escúcheme los que son líderes y los pastores, es especialmente peligroso para los líderes cristianos. Es especialmente peligroso para los pastores. Es especialmente peligroso para las personas en la sociedad que están en lugares de eminencia, en lugares de liderazgo, en posiciones de influencia. Porque es muy fácil atribuirse uno mismo el éxito o las cosas buenas que suceden en la vida de uno, y esas se convierten en puertas para que el enemigo nos contamine con el cáncer mortal que es el orgullo. Y todos conocemos a personas que descuidaron su vida. Conocemos a cristianos, conocemos a personas de repente en la iglesia que descuidaron esta área y el enemigo se aprovechó de esas grietas. Entonces quiero tratar este tema y deseo que cerremos las puertas. Entonces en esta serie quiero tomar cada mensaje, voy a abordar una de las puertas. Y hay miles, pero no vamos a abordar los miles de oportunidades. Quiero mencionar algunas de las principales puertas que nosotros abrimos para que el enemigo entre a nuestra vida. Les recuerdo que el pecado original no fue la desobediencia de Adán y Eva. Ese no fue el pecado original. El pecado original es el pecado del orgullo. Luzbel, que conocemos como Satanás, era el ángel más bello que todos los ángeles. Dios lo creó para ser el líder en el cielo de toda la alabanza y la adoración que se le brindaba a Dios. Tenía liderazgo, tenía voz de convocatoria, tenía dones, era un cantante, un adorador, y dirigía a los millares de ángeles en el cielo a adorar a Dios. Y un día él permitió que el orgullo llegara a su vida, a su corazón, a su ser. Mire lo que dice, solo voy a leer esto. Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículos 13 y 14. Escuche lo que Luzbel, Satanás, dijo de él mismo. Tú has dicho en tu corazón, en el corazón de Luzbel: subiré al cielo,
en lo alto, hasta las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Versículo 14: subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Aquí hay 5 cosas que él dice: voy a subir, voy a elevarme. Y es por eso que cuando Dios abre puertas para nosotros, para tener lugares de influencia, puestos, cargos, liderazgo, somos muy dados a pensar esto, a creer esto. Y debemos de tener mucho cuidado. Mire, le voy a mencionar rápidamente, y no es para, mi intención no es de sobrecargarle de pasajes, pero le quiero leer y mencionar rápidamente varios pasajes. Cuánto Dios aborrece este asunto del orgullo. Esto no es nada pequeño en la Biblia. Hay un sinnúmero de pasajes, y yo solo le voy a mencionar unos 10 aproximadamente versículos. Escuche esto, lo que la Biblia dice acerca del orgullo. Salmos 138 versículo 6 dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Proverbios 8:13 dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Jeremías 50:31 dice: he aquí estoy contra ti, arrogante, declara el Señor Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré. Proverbios capítulo 6 versículos 16 y 17: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma. Y lo primero en esa lista de las 7 cosas: los ojos soberbios. Amós capítulo 6 versículo 8: el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia. Santiago capítulo 4 versículo 6: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5: revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Isaías capítulo 2 versículo 12 dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y altivo, contra todo el que se ha ensalzado será habitado. Isaías 23 versículo 9 dice: el Señor de los ejércitos lo ha planeado para abatir el orgullo de toda hermosura, para humillar a todos los nobles de la tierra. Segunda de Samuel 22:28: tus ojos están sobre los altivos, a quienes tú humillarás. Salmos 31:23: retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Daniel 4:37: Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Lucas 1:51: ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ezequiel 7:24: por tanto traeré a las más perversas de las naciones, que se apoderarán de sus casas, y haré cesar el orgullo de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Salmos 18:27: porque tú salvarás al pueblo afligido, pero humillas a los ojos altivos. Tengo como 20 más pasajes. Lo que quiero es que usted tenga una idea de cuánto Dios aborrece esto. Esto no es nada pequeño para Dios. Dios aborrece el orgullo, es el pecado original. Y no le voy a leer el resto de los pasajes que tengo aquí, pero usted mismo puede hacer un trabajo sencillo. Búsquese una concordancia y busque orgullo. Dios aborrece el orgullo, y vea cuántos pasajes en la Biblia Dios
claramente habla de eso. Entonces Dios aborrece el orgullo. Queremos que Dios bendiga nuestra vida. Queremos que Dios nos dé el bien que deseamos. Queremos que Dios nos prospere. Queremos que Dios abra puertas de bien y de bendición en nuestra vida. Debemos nosotros de cerrar toda puerta al orgullo. Y a través del mensaje de hoy y la pequeña serie que compartiré con usted, quiero tomar tiempo para definir y desenmascarar al enemigo en áreas en que él intenta en nuestra vida traer orgullo. El orgullo es una puerta abierta al enemigo, y si le abrimos una puerta, él entrará. ¿Me escuchó? El que sabe, y es interesante que no hay una sola referencia bíblica en que Dios nos dice que oremos por humildad, que le pidamos a Dios que nos dé humildad. No existe eso en este libro. Lo que existe en este libro es que Dios nos ordena: humíllate. Usted se humilla, yo me humillo. De nada sirve pedirle algo a Dios que Dios a mí me ha pedido que yo haga. Y yo escucho a personas decir: Señor, dame más humildad, quiero ser más humilde, dame más humildad. Dios no le va a dar más humildad. Usted se humilla o Dios lo humillará. Pero toda lengua confesará y toda rodilla doblará. Eso es humillarse. O por voluntad propia, o aquel día que ya es muy tarde, por obligación. Mire lo que, ahora sí quiero que vaya en su Biblia a ver este pasaje. Lucas capítulo 22. Vaya conmigo a Lucas 22. Quiero que veamos el ejemplo de un personaje bíblico que abrió una puerta para el orgullo. Y si este personaje abrió la puerta para el orgullo, ni se diga usted y yo. Aló, dígale que tiene a su lado, te están hablando. Yo mismo me estoy hablando. Dígame a mí, pastor, le están hablando. Sí, sí. A veces vemos personajes bíblicos que fallaron. Culpamos fácilmente a Tomás. Es que dudó. Y nosotros dudamos más. Mire este personaje. Quiero que veamos a el apóstol Pedro, el pilar de fe que es Pedro. Lucas capítulo 22, empezando el versículo 31. Mire la consecuencia o el resultado de una puerta abierta. Simón, Simón, este Jesús hablando: Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Jesús le está diciendo a Pedro: el diablo me pidió permiso para zarandearte. Y voy a regresar unos minutos para que veamos eso. Mire el versículo 32. Pero yo he rogado por ti. Si yo fuera Pedro y Jesús me dice eso y me dice: el diablo me acaba de solicitar que te pueda zarandear, yo estuviera esperando que Jesús le hubiera dicho: te reprendo, diablo, no toques a mi ungido. Pero en vez de decirle eso, el Señor le dice: me pidió zarandearte y yo he orado por ti. Suena como que le dio permiso. Suena como que le dio permiso al diablo. Y dice: entonces voy a orar por vos.
Y lo dice: yo he rogado por ti que tu fe no falle. Ahora sí sabemos que le dio permiso. Que no falle a través del zarandeo. Y tú, note esto, y tú, cuando hayas vuelto. Yo hubiera detenido a Jesús: ¿a dónde voy a ir? Cuando hayas vuelto, en otras palabras, vas a ser zarandeado y vas a caer. Y cuando regreses, cuando vuelvas, cuando te levantes nuevamente, confirma a tus hermanos. Estas palabras, queridos hermanos, se las dijo Jesús a Pedro en la última cena. En la última cena que tuvo con los discípulos. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me pidió permiso para zarandearte. Ahora nosotros leemos y dice: me ha solicitado o me ha pedido zarandearte. En griego, el me ha pedido, escucha esto, en griego, el me ha pedido es igual a solicitar y recibir permiso. Eso es lo que significa en el original. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás solicitó y recibió aprobación. Me solicitó a mí, y ahí está parado Pedro. A mí me solicitó permiso y le di permiso. ¿Qué si el diablo a usted también ha pedido permiso zarandearle? Y Jesús ha dicho: dale viaje. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es: Simón, Simón, he aquí Satanás me pidió y recibió permiso. Eso es lo que le está diciendo. Me pidió y recibió permiso. Creo que lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: Pedro, hay una puerta abierta en tu vida, una puerta abierta al orgullo en tu vida. Y porque hay una puerta abierta al orgullo, Satanás ha pedido permiso y recibió ese permiso porque tú le abriste la puerta. Porque abriste la puerta al orgullo, el permiso se le extendió. Recibió el permiso. Y va a llegar y te va a zarandear como trigo. Pero yo estoy orando por ti. Estoy orando por tu fe. Estoy orando que no te quedes en el suelo. Estoy orando que no te quedes derrotado. Estoy orando que te vuelvas a levantar. Estoy orando por ti. Y cuando regreses, porque estás a punto de ser derrumbado, estás a punto de caer, cuando regreses, vuélvete a levantar y fortalece a tus hermanos. Entonces surge la pregunta: ok, pastor, usted me hace la pregunta: ok, pastor, ¿por qué el Señor le dio permiso? ¿Cuál es la puerta que Él abrió? Y esta es la primera puerta. Y le mencioné hace unos minutos atrás: hay muchas puertas al orgullo. Y le voy a hablar de algunas principales. Una de las puertas principales que abrimos al orgullo es confiar en nuestra propia fuerza. Si usted confía en su propia fuerza, usted le está abriendo una puerta al enemigo. Confiar en su propia fuerza es lo que el enemigo usará para sembrar el cáncer del orgullo en usted. Puede que no se vea de un día para otro,
Pero ya esa semilla cancerosa en su vida empezará a germinar, empezará a dar fruto como dio en la vida de Pedro, y lo vamos a ver. Y usted va a estar en un punto en su vida que Satanás va a decir: te pido permiso que me dejes zarandearlo, y me tienes que dar el permiso porque él abrió la puerta o ella abrió la puerta. Si usted no abre puertas, si yo no abro puertas, el enemigo no tiene acceso a nuestra vida. Pero si nosotros le abrimos puerta, él tiene ese acceso. Satanás pidió permiso y recibió permiso, Pedro, porque hay una puerta abierta en tu vida. Y usted dice: y pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está la puerta abierta? Se lo voy a demostrar. El pasaje que acabamos de leer, el Señor dijo eso en la última cena con sus discípulos. ¿Sabe qué sucedió inmediatamente antes de eso? Mateo, Marcos y Juan nos dicen qué sucedió inmediatamente antes de las palabras de Jesús que acabamos de leer. Marcos capítulo 14, quiero que usted lo vea en su Biblia, empezando en el versículo 27. Esto sucedió justo antes que Jesús dijo las palabras que acabamos de leer. Marcos 14, versículo 27. Entonces Jesús les dijo: todos, ¿cuántos? Todos se escandalizarán de mí, porque está escrito. Y escuche, aquí el Señor cita la Biblia, la infalible, eterna palabra de Dios. Jesús cita la Biblia, dice: todos se van a escandalizar de mí, y cita el pasaje de Zacarías capítulo 13 versículo 7, que dice: heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Todos se van a escandalizar. Le da la prueba bíblica y luego sigue diciendo: pero después de haber resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. Suena como algunos que no están aquí esta mañana porque no vienen a este turno. Suena como nosotros, ¿verdad? Aunque los demás se descarríen, yo no. Aunque los demás, yo no. Aunque otros, yo no. Y Jesús le acaba de decir todos, y él dice: puede que tengas razón que todos, yo no. Todos menos yo no. Y Jesús le dijo, mire, Jesús le dice, versículo 30: de cierto te digo que hoy, esta noche, ni siquiera mañana, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Pedrito, no sabes lo que estás diciendo. Hoy mismo me vas a negar. Qué dura la cabeza de Pedro. Mire el versículo 31. Pero él le decía con mayor insistencia: aunque me sea necesario morir con vos, aunque muera contigo, jamás te negaré. ¿Puede notar el orgullo? Jamás te negaré. Y también todos decían lo mismo. Y es como si Jesús le hubiera dicho: ajá, Satanás, Pedrito, acaba de agarrar acceso a tu vida. Por esas palabras que acabas de decir, por esa prepotencia en tu voz, Satanás acaba de agarrar ventaja en tu vida. ¿Qué parte de la palabra todos no entiendes?
Dije que todos. ¿Qué parte de la palabra todos no entiendes? Y te cité un pasaje bíblico, Pedro. Y tienes la audacia de decirme que yo estoy equivocado. Tienen la audacia de decirme que la Biblia es errónea. Y Pedro dice: todos te pueden negar, yo no. Yo no, la Biblia está equivocada. Tú, Jesús, estás equivocado. Estos débiles discípulos que están aquí te pueden abandonar porque son débiles, pero yo no. Recuerda, Jesús, que yo soy la roca. Soy Pedro, la roca. ¿Sabe? Yo conozco a cristianos así. ¿Los conoce usted? No los conoce. Bueno, solo mire a quien tiene alrededor. Porque en alguna área sí somos. Ahora vaya a Mateo 16. Mire esto. Le voy a dar otro ejemplo. Mateo 16, versículo 21. Entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Escúcheme, eso es el evangelio. Le está diciendo: es hora de que se cumpla la razón que vine al planeta Tierra. Me van a entregar, me van a crucificar y al tercer día voy a resucitar. Ese es el evangelio. Eso es lo que predicamos. Ese es el evangelio. Ay, Señor. Pero ahí está Pedro. Mire versículo 22. Pedro lo tomó aparte para no avergonzarlo enfrente de los otros discípulos. Pobrecito Jesús, vamos a tomarlo aparte y le vamos a ayudar para que no pase pena, porque lo voy a reprender al brother. Pedro lo tomó aparte y comenzó ¿a qué? Comenzó a... Mire, yo no sé si usted se imagina a Pedrito con el dedo en la cara reprendiendo a Jesús. Nosotros hacemos lo mismo. Es que esa parte no es para mí, esa parte no toca para mí, eso no es para mí, eso es para otros, pero yo no, porque yo soy fuerte en la fe. Yo soy tan fuerte en la fe que yo puedo ir el domingo 4 de febrero al aniversario de Casa de mi Gloria, levantar mis manos, brincar y darle gloria al Señor, y el día siguiente ir a hacer lo mismo con el sol. No voy a ver a nadie. No señalemos a Pedrito, porque hacemos lo mismo. Y lo que quiero es ayudarle a cerrar esas puertas. Por eso no tenemos la bendición de Dios y el favor de Dios en áreas en nuestra vida, porque seguimos abriendo esas puertas y el diablo ahí está, el acusador, el malvado, el mentiroso, y está ahí diciéndole a Jesús: dame permiso de darle duro. Y el Señor dice: dale viaje pues, porque te abrió una puerta. Lo tomó aparte
y comenzó a reprenderlo, diciéndole, mire lo que le dice: Señor, ten compasión de ti mismo. Jamás te suceda esto, jamás se cumpla el evangelio en tu vida. Entonces volviéndose a él, a Pedro, le dijo a Pedro: explíqueme esto teológicamente. Le dice: quítate de delante de mí, Satanás. A Satanás le da permiso que lo azareje. Y cuando Satanás pidió permiso, fue inmediatamente después de esto. Te reprendo, Satanás. Lo vio en la cara. No dice que viendo al suelo y le apuntó al diablo: mentiroso diablo. Se volteó a Pedro, lo vio, le cuadró los ojos y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios. Le abrimos puerta al enemigo cuando no pensamos en las cosas de Dios. Cuando no pensamos en qué haría Jesús. ¿Estaría en este lugar Jesús? ¿Haría esto Jesús? Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Queridos hermanos, Pedro le abrió una puerta a Satanás. ¿Se acuerda cuando vienen a arrestar a Jesús? Entonces sucedió esto, lo que acabamos de leer. Y luego el diablo le dice, Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo solicitó permiso y recibió permiso de zarandearte por las barbaridades que acabas de decir, por las burradas que acabas de hacer. Y yo lo único que puedo hacer es orar por vos, que cuando te estrelles no pierdas tu fe y que te puedas volver a levantar. Y al levantarte serás un testimonio para animar a tus hermanos. ¿Cuántos han caído duros? ¿Cuántos se han dado un duro golpe en la vida? Sí. Y luego se van al jardín de Getsemaní, y ahí viene Judas, lo entrega con un beso, viene acompañado de soldados. Y mire, después de que Jesús le dijo a Pedro: cambia, Pedro, Pedro saca la espada, todavía queriendo hacer las cosas a su manera, y dice la Biblia que le corta la oreja. Y ¿sabe? No es que Pedro tenía una puntería tan salvaje que solo le tiró a la oreja. No, yo me imagino que Pedro con la espada le quería volar la cabeza, y el hombre se capió, y al agacharse capiarse, le voló la oreja. Y Jesús le reprende y le dice: ¿qué te pasa? Yo no necesito que me defiendas. Dios no necesita que usted lo defienda. Yo no necesito que me defiendas. Si yo quisiera, así traigo legiones de ángeles. Con uno es suficiente para deshacer todo esto. Traigo miles de ángeles. ¿Qué crees que una espada? Yo no necesito una espada. A veces queremos hacer cosas con nuestra propia fuerza. Y creemos que sabemos más. Creemos que sabemos más que la Biblia. Por eso no diezmamos, porque aunque Dios dice diezma y hónrame, decimos: no, yo sé más. Entonces hacemos lo mismo. No honramos a Dios con nuestro trato a los demás.
humillamos a los demás, hacemos lo mismo. Este discípulo, que lo conocemos como un gran discípulo, un gigante en la fe, este discípulo fuerte y grande que predicó en el día de Pentecostés y 3,000 personas se rindieron a Jesús, fue el mismo discípulo que negó a Jesús 3 veces en frente de una niña sirviente. Porque confió en su propia fortaleza. Yo he visto a muchos cristianos, muchos líderes. Escuche, se lo digo con temor y temblor. No importa cuántos años usted tiene de conocer al Señor, si usted le abre una puerta al enemigo, no, pero pastor, fue una puertita así chiquita. Si usted le da un centímetro, él se va a tomar 10 kilómetros. Y usted ha visto, yo he visto a muchos cristianos, muchos líderes maduros caer en orgullo. Yo tengo muchos amigos pastores que son tan prepotentes. Conozco a cristianos, conozco a personas en esta iglesia que son orgullosos, cómo caminan, cómo tratan a los demás, que solo hablan con las personas de una posición alta, pero al pobre, al que llega sucio, ni le prestamos atención. Conozco a personas así aquí, y otra vez no voy a ver a nadie, pero escúcheme, que Dios le reprenda. Y tarde que temprano Satanás va a pedir acceso a usted, y su Salvador Jesucristo mismo, en cara suya, en frente del diablo, le dirá: dale. No es posible que usted solo hable con personas que vienen bien vestidas. No es posible que usted solo participe cuando le van a dar las primeras sillas. No es posible que usted asista solo cuando usted va a tener una función de privilegio. Eso es orgullo. El orgullo es un cáncer. Y hemos visto a personas, cristianos maduros. Esto no es para cristianos inmaduros. Pedro era un varón maduro, pero se apoderó de su propio conocimiento. Si usted es líder en esta casa y usted no se prepara para darle enseñanza en su círculo de amistad, porque usted no, yo lo sé, yo sé cómo hacerlo, se va a dar en los dientes. Resistieron tentación, conocen la Biblia, caminaron con Dios, tienen una vida de oración, todo va bien, y de repente empiezan a confiar en su propia fuerza. Mire, en serio, como le dije, hay 3 cosas que le quería decir, se lo voy a decir en otra ocasión. Termino con esto. El orgullo tiende a ser autosuficiente en la forma en que uno vive su vida. Si usted es autosuficiente, si usted no necesita a los demás, eso es orgullo. Puede ser tan sutil. Imagínese si Luzbel, estando en la presencia misma de Dios, dice: yo subiré, yo me sentaré, yo me elevaré.
yo. Y la desobediencia de Adán y Eva, el corazón de esa desobediencia era que el diablo le dijo: ustedes pueden ser como Dios. Lo mismísimo por lo que él fue arrojado del cielo, nos dice a nosotros: vos no tenés que hacerle caso al pastor en todo. No tenés que ser un religioso entregado totalmente a la iglesia. No seas radical. No es toda la Biblia la que tienes que obedecer, es lo que te convenga, porque vos sabés que te esforzás suficiente. Empezamos a creer eso. Este lugarcito no te hará daño. Un trago, eso solo un trago, es un trago, nada más, un trago, nada más. Es una visita a este lugar. Y son puertas que abrimos. No vive con una conciencia constante en que cada respiración depende de la voluntad de Dios. Tiende a pensar que uno tiene suficiente fuerza, capacidad, sabiduría para vivir y gestionar la vida. Su práctica de las disciplinas espirituales es inconsistente y superficial. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, eso es orgullo. El que piensa estar firme, mire que no caiga.